Bueno, continuando con el tema que comenzamos la clase pasada, hablábamos un poco sobre ecuaciones de cierre. Hablamos de las ecuaciones de cierre y veíamos pues como la metodología para poder identificar el punto inicial, el punto final, generar nuestras trayectorias superiores e inferiores, determinar la ecuación de cierre y con la ecuación de cierre poder expresar como tal esa ecuación a través de un arreglo vectorial y expresarla en el álgebra compleja. Entonces, cuando vamos a analizar como tal ya la metodología de solución de esa ecuación de cierre que yo planteo, tengo dos opciones, la metodología gráfica y la metodología analítica, que en nuestro curso de la metodología gráfica la vamos a trabajar cuando veamos centros instantáneos y vamos a comenzar en este caso pues con la metodología analítica, con el primer caso que observamos aquí, que es el de solución de la álgebra compleja para ecuaciones vectoriales en el plano, ¿correcto? Entonces vamos a comenzar con esta metodología inicial. Cuando nosotros comenzamos a analizar, ya habíamos hablado en clase que cuando tengo el mecanismo plano, puedo analizar lo que es posición, puedo analizar lo que es velocidad y puedo analizar lo que es la aceleración. Entonces observemos que aquí cuando vemos casos de análisis para cualquier ecuación vectorial en el plano, nosotros si queremos analizar posición en los mecanismos planos, ello se basa en estos cuatro casos. ¿Sí? Encontramos el caso 1, 2A, 2B y 2C. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues fíjense que la diferencia entre ellos va a ser las incógnitas que nosotros tengamos cuando estemos analizando nuestro mecanismo. ¿Sí? ¿Incógnitas a qué se refiere? Que conozca, por ejemplo, una dirección, que conozca, por ejemplo, un vector dentro de la ecuación de cierre de un mecanismo plano. ¿Sí? Entonces, aquí como vemos, dice que cualquier ecuación vectorial, que es la que nosotros planteamos en nuestro mecanismo, si puede resolverse, se podrá reducir a una expresión de tres términos con dos incógnitas. ¿Sí? Fíjense que esta parte de las incógnitas, de una u otra manera, es la que define cada uno de estos casos que podemos analizar en el análisis de posición de los mecanismos planos. Entonces, el primer caso dice que es magnitud y dirección del mismo vector. ¿Sí? Magnitud y dirección del mismo vector. Caso 2A, magnitudes de dos vectores diferentes. El caso 2B, magnitudes de un vector y dirección de otro. El caso C, dirección de dos vectores diferentes. Entonces, comencemos analizando el primer caso que me dice magnitud y dirección del mismo vector. Para ello, nosotros vamos a observar este paso a paso, que es un paso a paso el cual usted pues ya debe empezar a manejarlo y a aprenderlo. Entonces me dice que el primer caso, que es por medio de la álgebra compleja, me dice es procedimiento asumiendo que se desconoce magnitud de C y dirección de C. O sea, ahí me está diciendo magnitud de un vector C y dirección de un vector C. Y lo que vemos aquí en azul es la metodología que nosotros debemos seguir. Entonces en este caso me dice primero, se separa la parte real y parte imaginaria. Miremos cómo se hace. Entonces analicemos el caso número 1, teniendo en cuenta este ejercicio, en el cual observamos que tenemos un mecanismo de 4 barras y observamos que tenemos como tal aquí nuestros vectores que van dirigidos hacia el punto D. Entonces podemos analizar con este mecanismo plano en el cual observamos como tal que el punto de desconexión sería D, el punto inicial sería A sub 0 y recordemos pues que todos los vectores van hacia ese punto de desconexión. Tendríamos trayectoria superior y tendríamos trayectoria inferior, ¿correcto? Entonces, de esta forma podríamos nosotros inicialmente pues plantear nuestro primer caso. Ese primer caso nos dice que tengamos en cuenta este ejercicio que me dice que encontremos el ángulo θ 2, que sería el de este vector L2, y A sub 0C, que sería pues la magnitud de ese mismo vector. Tendríamos caso 1, y me dice si L1 es 100 milímetros, L2 40 milímetros, L3 120 milímetros y L4 80 milímetros,
El ángulo θ3, que sería este ángulo que observamos acá, es de 20.30 grados. El ángulo θ4, que observamos acá, que es positivo, sería 57.33, y θ1 pues sería 0. Obviamente, con base en lo que nos preguntan, pues identificamos que es el caso 1. A pesar de que acá nos están dando la magnitud de L2, vamos a hacer todo el proceso y a validar que esa magnitud de L2 sea 40, ¿correcto? Entonces fíjense que acá el primer caso que estamos analizando es primero plantear la ecuación de cierre. Y esa ecuación de cierre la planteamos en función del punto inicial y el punto de desconexión. Como este es el punto inicial, trazamos nuestra trayectoria superior, que sería esta de acá. La trayectoria superior sería A sub 0C más CD es igual a la trayectoria inferior, que sería A sub 0, B sub 0 más B sub 0D, que esta sería la trayectoria inferior. Después de que nosotros hemos planteado nuestra ecuación de cierre, podemos escribir esa ecuación de cierre en la forma compleja. Como ya se había explicado antes cómo se llega a esta expresión de acá, que es en función de la expresión de Euler, encontramos pues que es igual a A2, que sería la magnitud de este vector de acá, multiplicado por E a la I teta de 2 más A3, que sería este vector de acá, E I teta de 3 es igual a A1, E I teta de 1, que sería este vector en la trayectoria inferior, más A4, que sería la magnitud de este vector por E I teta a la 4. ¿Sí? Entonces esa ya es la representación que ya habíamos analizado antes. Entonces aquí ya tenemos la representación en la forma compleja. Cuando tenemos la forma compleja, pues nosotros recordamos que E y teta, A, E y teta, pues va a ser igual, esta expresión de aquí va a ser igual a coseno de teta 2 más I seno de teta 2, tenemos nuestra parte real, nuestra parte imaginaria, multiplicado por nuestra magnitud del vector A2, que sería el que estamos utilizando acá, y así con cada una de ellas. Con el vector 3 es igual, esta expresión de E y teta a la 3 pues es igual a coseno de teta 3 más I seno de teta 3, parte real, parte imaginaria, acompañada por su magnitud de su vector. A1 pues encontramos que si lo representamos en la parte real y en la parte imaginaria, pues recordemos que coseno de teta 1, coseno de 0, perdón, es 1, y seno de 0 es 0, pues porque acá están diciendo que teta 1 es igual a 0, ¿correcto? En esta ecuación de abajo pues ya observamos que estamos simplificando, pues ya sabemos qué valores corresponde a esto, nos quedaría solamente A1. Hasta ahí es lo primero que se hace con cualquier mecanismo plano. Si observamos lo que nos están diciendo, el caso, se separa parte real y parte imaginaria. Con lo que nosotros ya tenemos hasta esta ecuación de acá, nosotros ya estaríamos en la capacidad de encontrar la parte real y encontrar la parte imaginaria. Miremos que entonces la parte real, fíjense que esta ecuación que está acá es la misma ecuación que nosotros estamos planteando acá, ¿correcto? Y a partir de ella, nosotros lo que podemos es plantear parte real y parte imaginaria. Entonces fíjense que de acá, de acá, digamos que, por ejemplo, vamos a hacer esta sección de acá. Miren que A2 por coseno de teta 2 sería parte ¿qué? Parte real. Entonces lo vamos a observar aquí. A2 coseno de teta 2. Si miramos el otro sería A3 coseno de teta 3, A3 por coseno de teta 3 se pertenecería a la parte real. Entonces A3 coseno de teta 3. ¿Y eso es igual a quién? Pues A1, fíjense que A1 pues solamente tenemos parte real, entonces sería A1 más A4 por coseno de teta 4, que vamos a observar que es lo que tenemos aquí. A1 coseno de teta 1 más A4 coseno de teta 4. Aquí he expresado coseno de teta 1, pero pues ya sabemos que la simplificación que hacíamos, pues que es igual a 1. ¿Listo? Coseno de 0 es igual a 1. Miremos pues que de esta ecuación de acá, la estamos sacando como tal de esta expresión de nuestra ecuación de cierre para el mecanismo de 4 barras plano. Entonces aquí lo que estamos observando, o lo que está haciendo básicamente es que como estos valores A3 coseno de teta 3 lo conocemos, A1 coseno de teta 1 lo conocemos y A4 coseno de teta 4 lo conocemos, entonces ya le queda a usted para que revise que estos valores estén correctos. Entonces usted observará que aquí tenemos los valores de L1, teta 3, L4 y L3, ¿sí? Al hacer
ese reemplazo aquí en esta ecuación de esos valores que yo tengo, pues fíjense que solo me queda la expresión de A2 coseno de teta 2 es igual a 3064, pues que viene siendo 100 más 43.17 menos 112.55, nos daría como tal el valor de 30.634. Ahora bien, hasta ahí, omiten eso porque pues eso ya sería el resultado final. Hasta ahí pues tenemos solamente esta expresión. Ahora me dice parte real y parte imaginaria. Entonces miren que la parte imaginaria que tenemos acá abajo, que estoy señalando, pues también la sacamos de esta ecuación de acá. ¿Qué parte imaginaria tendríamos? A2 seno de teta 2 más A3 seno de teta 3 es igual. Este A1 no tiene parte imaginaria, entonces nos quedaría, no colocamos término. Y aquí A4 sería A4 por seno de teta 4. De acuerdo a lo que les comenté, fíjense que quedaría acá A2 seno de teta 2 más A3 seno de teta 3 es igual a 4 seno de teta 4. Como conocemos estos valores de acá, los reemplazamos, hacemos la operación correspondiente y nos queda menos 41.63 más 67.34, me da 25.7112. ¿Listo? Entonces nos quedaría esta ecuación de acá para la parte real y esta ecuación de acá para la parte imaginaria. Entonces, si observamos el paso a paso que estamos analizando, nos dice que si ya separamos la parte real e imaginaria, listo, check, ya lo hicimos. Segundo, se eleva al cuadrado y se suman para eliminar la dirección de C. Se elevan al cuadrado y se suman. Entonces, ¿qué haríamos aquí nosotros? Si elevamos al cuadrado y sumamos estas ecuaciones, miren que me dice, eleve al cuadrado cada uno de estos términos, eleve al cuadrado cada uno de estos términos, tanto la parte real, tanto la parte imaginaria, y súmelos. Entonces, si usted observa acá, yo puedo decir que A2 cuadrado coseno de teta 2 más A2 seno al cuadrado de teta 2 sería esta expresión que está acá. Si sacamos factor común, A2 al cuadrado nos queda coseno al cuadrado de teta 2 más seno al cuadrado de teta 2. Usted sabe que por identidad trigonométrica eso es igual a 1. Entonces quedaría A2 al cuadrado es igual a ¿quién? A este término de aquí al cuadrado más el término de la parte imaginaria al cuadrado nos da un valor, entonces usted llega ahí 363 al cuadrado más 2571 al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y nos queda que A2 es 39.99, aproximadamente A2 es igual a 40. Entonces, a través de este desarrollo del caso número 1, como lo estamos analizando, encontramos o verificamos que realmente L2 es igual a 40. Obviamente, ya como nosotros tenemos L2 o tenemos A2, fíjense que sencillamente yo podría despejar en cualquiera de estas ecuaciones y encontrar que teta 2 es igual a 40. Entonces, si yo tengo acá, nos quedaría coseno a la menos 1 de 30.64 sobre A2, que sería 40. Entonces, así de sencillo nosotros podemos, para cualquier caso que tengamos, vamos a seguir esa misma metodología con ese paso a paso. Entonces, recordemos el paso a paso. Me dice, separemos parte real e imaginaria cuando ya tengamos la ecuación de cierre y expresada en la álgebra compleja. Elevemos al cuadrado cada término y sumémoslo, ¿sí? Y después encontramos como tal la solución. ¿Okay? Encontramos la solución. El ángulo se encuentra dividiendo parte imaginaria sobre parte real, o en este caso, como les comenté, pues solamente ya conocemos A2, lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones que nos quedó de la parte real o la parte imaginaria y encontramos como tal la otra incógnita. Entonces recordemos que en este caso pues desconocemos la magnitud y dirección del mismo vector, que en este caso en nuestro ejercicio era la magnitud y dirección del vector L2, ¿correcto? Analicemos el caso número 2A. El caso número 2A, como lo estamos aquí señalando, dice que magnitudes de dos vectores diferentes. Si analizamos el caso 2A por medio de álgebra compleja, nos dice cuál es el procedimiento. Y me dice primero, se divide primero toda la ecuación por el vector polar complejo de A. Entonces, para poder analizar ese caso, vamos a entonces, para analizar el caso 2A, vamos a utilizar este mecanismo, ¿sí? Observemos nuestro mecanismo. En este mecanismo lo que nosotros observamos es que tenemos acá el punto inicial B sub 0. Aquí nosotros tenemos como tal un eslabón, podríamos considerarlo como un eslabón, ¿sí? Aquí está representado como tal, podríamos decir que este punto podríamos tener un eslabón. Esta línea de acá lo que estaría representando en ciclo sería el giro como tal del eslabón, ¿sí? Tenemos un ángulo θ 1, 3. Tenemos nuestro eslabón 4, el ángulo θ 1, 4, nuestro eslabón 6, el ángulo θ 1, 6, el eslabón 5, θ 1, 5,
tenemos el eslabón 7, teta 1, 7. Acá tenemos el otro eslabón que podríamos trazarlo desde A sub 0 A, que sería teta 1, 2, según lo estamos viendo acá, correcto. Y de este punto B sub 0 a A sub 0, pues vamos a encontrar que también podríamos conocer la distancia que hay de B sub 0 a P y la distancia que hay de P a A sub 0. Si observamos acá, me dice P sub 0 P es igual a A1 y P a sub 0, P a sub 0 es, P a sub 0 es B1 y B sub 0 P es A1, ¿correcto? Entonces, para poder analizar el caso número 2A, nosotros vamos a utilizar este mecanismo. Y cuando nosotros utilizamos este mecanismo, tenemos que, como les comentaba, desconectar en algún punto. Vamos a desconectar en algún punto para encontrar el punto inicial y el punto final. Entonces, si nosotros desconectamos inicialmente en D, en este punto, desconectamos en este punto, ¿cómo nos crea la ecuación? Entonces miren que si yo parto desde B sub 0, ¿sí? Mira aquí parto B sub 0, ¿sí? B sub 0, fíjense que lo que me representaré, según lo que vemos acá, es una representación cinemática y esto de una u otra manera podría ser, qué sé yo, un engranaje y en ese engranaje pues en este punto está conectado todo el mecanismo y se produce el movimiento, sí, sí podría ser, correcto. Entonces yo plantearía mi trayectoria de esta forma, y parto B sub 0, me voy, hago este recorrido, esta trayectoria, aquí desconecto y la trayectoria inferior la puedo hacer B sub 0 a sub 0, A sub 0A y AD. Entonces, ¿cómo nos quedaría planteada la ecuación de cierre? Entonces, miren, B sub 0B, que es el vector desde B sub 0B, BC, que es el vector de este eslabón 4, BC. Entonces, fíjense que todas las direcciones que estoy planteando pues van hacia el vector de desconexión, hasta el punto de desconexión que es D. Entonces, la dirección de CD, pues esta dirección es en este sentido, ¿sí? Esta dirección en este sentido acá. Entonces, nos quedaría B sub 0B, BC, más CD, más el vector CD, ¿sí? Pero entonces miremos aquí que este caso 2A estamos observando que podría ser este, ¿no? Entonces B sub 0B, BC es igual a P sub... entonces miren que no estamos, según vemos esta ecuación de cierre, no estaríamos como tal utilizando esta trayectoria de acá. Estaríamos utilizando más bien esta otra trayectoria que sería P sub 0B, BC, ¿sí? BC, y no estaría desconectando en D, sino estaría desconectando en C, ¿sí? Estaría desconectando en C. B sub 0B, BC, igual a B sub 0, C sub 0, más C sub 0C. ¿Sí? Entonces miren que como lo estamos planteando al inicio, pues según lo que estoy colocando acá, pues no correspondería a esta trayectoria del mecanismo en la sección, la parte derecha, sino correspondería a la sección del mecanismo en la parte izquierda, que tendría entonces B sub 0, B más BC, desconecto en C, B sub 0, C sub 0 más C sub 0C. Recuerde que cuando digo B sub 0, C sub 0, quiere decir que estoy como colocando un vector entre este punto y este punto en esta dirección, ¿sí? O sea, en la dirección hacia el punto de desconexión C, ¿correcto? Entonces, como estábamos analizando, nos dice la teoría que para ese caso 2A, en ese caso 2A dice, se divide primero toda la ecuación por el vector polar complejo. Cuando nosotros decimos que vamos a dividir la ecuación por el vector polar complejo de cualquier incógnita, ya vamos a analizar nuestro ejercicio, este proceso de la división lo que hace es rotar el eje real del sistema y alinearlo con las incógnitas. Entonces fíjense que aquí lo que estamos haciendo es rotar todo el eje real y ese eje real va a quedar sobre el vector que yo estoy analizando. Eso es lo que se refiere cuando yo digo que se divide primero toda la ecuación por el vector polar complejo. Entonces analicemos nuestro caso. Y en nuestro caso, pues tendríamos que, fíjense que P sub 0B es este eslabón 3, pues que me queda A sub 3, E y teta de 3 más A4, E y teta de 4, que es este eslabón de acá, es igual a A9, que lo llamé desde B sub 0, C sub 0, E y teta de 1, 9 más A5, E y teta de 1, 5. Miren que lo que yo estoy haciendo es dividirlo sobre el vector complejo, ¿pero de quién? Vamos a dividirlo sobre el vector complejo de 4, ¿correcto? Vector complejo
¿sí sería vector complejo de 4? Sí, podría ser vector complejo de 4. Entonces fíjense que, ¿por qué lo divido entre e y teta de 1 a 4? Porque fíjense que en el caso 2A decimos que tenemos magnitudes de dos vectores diferentes. Entonces no conozco la magnitud de A4 ni la de A5. Entonces recordemos que yo hago la división sobre alguno de los dos, vectores que no conocemos su magnitud. Yo podría hacer la división sobre e y teta de 5 o e y teta de 1, 4, porque son los que no conocemos. En este caso, pues vamos a calcular inicialmente a 5, entonces lo dividimos por el vector complejo de 4. Y recordemos que cuando yo digo que lo divido por el vector complejo, estamos rotando el eje real, y ese eje real va a quedar sobre el eslabón 5. Entonces, como queda sobre el eslabón 5, lo que yo, perdón, no estamos en el 5, sino en el 4, perdón. Entonces, yo lo divido aquí sobre el 4, digamos que sería este de acá, digamos que sobre este eslabón va a quedar mi eje real. Entonces, como queda aquí mi eje real, yo roté todo mi sistema. Entonces, fíjense que este ángulo de acá, pues yo lo voy a suprimir. ¿Sí me hago entender? Entonces, si nosotros damos esta división, aquí lo dividimos sobre e y teta de 1, 4. Recordemos que ¿por qué lo divido entre e y teta de 1, 4? Porque a 4 no lo conozco. Como tampoco conozco a 5, yo también podría haberlo dividido entre e y teta de 1, 5, aquí teta de 1, 5, aquí e y teta de 1, 5 y aquí e y teta de 1, 5. Pero pues seleccionamos el 4. Al tener esta sencilla ecuación, pues fíjense que yo ya te diría que A3 es igual a I teta de 1, 3 menos teta de 1, 4, A4, I teta de 1, 4 menos teta de 1, 4, A9, I teta de 1, 9 menos teta 1, 4, y A5, I teta de 1, 5 menos teta de 1, 4. Que eso ya es sencillito, por la ley de los exponentes y demás. Ahora bien, ¿qué me va a decir mi paso a paso? En el paso 2A me dice divida, ya lo hicimos por vector complejo, ya rotamos nuestro sistema, usamos la ecuación de Euler y separamos componentes real e imaginaria. Entonces vamos a separar componentes real e imaginaria como lo observamos aquí. Me dice parte real, entonces nosotros ya sabemos que la parte real de esta expresión de acá pues sería A3 coseno de teta 1, 3 menos teta 1, 4. La parte real de este de acá nos quedaría pues e y teta de 4 menos teta de 1, 4, pues entonces esto nos quedaría de la 0, entonces e a la 0 pues sabemos que es 1, entonces nos quedaría solamente la expresión A4, es igual a 9 coseno de teta 1, 9 menos teta 1, 4, más A5 seno de teta 1, 5 menos teta 1, 4. Y la parte imaginaria, pues fíjense que exactamente lo mismo, A3 seno, A9 seno, A5 seno de los ángulos que estamos analizando, y obviamente pues esta expresión de A4 no tenía como tal una componente imaginaria. Sencillamente haciendo esa división, haciendo la rotación y dividiendo en la parte real y la parte imaginaria, pues ya podemos nosotros, por ejemplo, despejar de la parte imaginaria A5, ya que A3 lo conocemos, estos ángulos lo conocemos, A9 lo conocemos, conocemos estos ángulos, entonces fácilmente podríamos calcular la magnitud de A5. Calculando la magnitud de A5 la reemplazamos en la ecuación de la parte real y obtendríamos lo que sería el valor de A4. ¿Correcto? Entonces fíjense que básicamente hay que identificar cuál es el caso que estamos analizando, caso 1, caso 2A, y seguir el paso a paso. ¿Correcto? Listo. Ahora bien, ahora sí analizamos el caso 2B. ¿Sí? Analicemos el caso 2B. En el caso 2B, nosotros sí verificamos acá nuestro paso a paso. Nos dice caso 2B por medio de álgebra compleja. Procedimiento asumiendo que se desconoce magnitud de A y dirección de B. Entonces, fíjense, es magnitud de un vector y dirección de otro vector. Y lo primero que nos sugiere es alinear el eje real a lo largo del vector A. Sería la parte de división por el vector complejo. Si analizamos este caso, hagámoslo con el mismo ejercicio. Solamente que para poder analizar ese caso, ya, ahora sí vamos a desconectar en D. Ahora sí desconectamos en D. Como desconectamos en D, acá, ahora sí, si nosotros desconectamos en este punto D, ¿sí? ¿Cómo nos queda el vector acá?
que era b sub 0b, ¿sí? Entonces acá es como si usted recuerde, como colocar acá su vector, bc, recuerde, es como si usted colocara acá su vector, ¿sí? CD, recuerde que es como usted colocar acá su vector, punto inicial, punto final, punto inicial B sub 0, A sub 0, recuerde que es como si usted colocara acá su vector, A sub 0A, recuerde que sería como si usted colocara acá su vector, y AD, recuerde que es como usted colocara acá su vector. Fíjense que punto inicial, punto final y todas las direcciones pues van hacia ese punto. Tenemos como tal, podríamos decir que sería nuestra trayectoria superior y trayectoria inferior. Fíjense que aquí con lo que estamos haciendo planteamos esta ecuación de acá que sería mi ecuación de cierre. Y como es el caso 2b, nos está diciendo que no conocemos la dirección de 1, 3, teta 1, 3, y no conocemos la magnitud de CD que sería la 1, 6, ¿correcto? Ahora bien, con esa ecuación de cierre yo puedo plantear, mi expresión a través de la álgebra compleja, ¿sí? A través de la álgebra compleja, y decimos que tenemos A3, e y teta de 1, 3, más A4, e y teta de 1, 4, más A6, e y teta de 1, 6, más A8, e y teta de 1, 8, más A2, e y teta de 1, 2, más A7, e y teta de 1, 7. Si no se acuerda por qué esta expresión queda así, pues le invito a que vea el video que habla sobre ecuaciones de cierre. Después de eso nos decía que lo dividimos por el vector complejo, y acá lo estamos dividiendo por 1, 6. ¿Sí? Verifiquemos que es 1, 6. Miren que ¿por qué lo dividimos entre 1 y 6? Porque es que desconocemos la magnitud de 6. Entonces, como desconocemos la magnitud de 6 de cualquier vector que desconozcamos la magnitud, pues lo podemos dividir sobre el ángulo de ese vector para que eliminemos este ángulo de acá. Eso es lo que decíamos que alineamos. Entonces aquí decimos que alineamos el eje real sobre este vector. Por consiguiente, pues vamos a quitar ese ángulo de teta 1, 6 en nuestras expresiones para poder encontrar las incógnitas que tenemos. Lo que procedemos aquí a hacer pues es solamente la resta, la ley de los exponenciales, A3 e y teta de 1, 6, A4 y teta de 1, 4 menos teta 1, 6, A6 e y teta de 1, 6 menos 1, 6, A8 y teta de 1, 8, y así sucesivamente con A2 y con A7. Entonces lo que yo les invito es que ustedes, pues acá yo lo que hice fue tomar una foto a la solución que tengo en mis apuntes, pero usted en casa pues vuelva y escríbalo cada uno para que se aprenda el procedimiento y aprenda cómo es la solución de cada una de las ecuaciones, ¿correcto? Después de ello, fíjense que si miramos nuestro paso a paso, permítanme, miramos aquí nuestro paso a paso, dice que alineamos el eje real, pues ya lo dividimos, ahora separamos parte real y parte imaginaria. Entonces cuando separamos la parte real y la parte imaginaria, ponemos acá, parte real, parte imaginaria. Entonces en la parte real, A3 coseno teta 1, 3 menos teta 1, 6, A4, el A6 pues como solamente tiene nos daba e y teta a la 0, nos queda 1, entonces queda solamente una componente real. Es igual a 8 coseno teta 8 menos 1, 6, más a 2 coseno teta 2 menos 1, 6, a 7 coseno teta 1, 7 menos 1, 6. Aquí lo único que hice fue utilizar la expresión de Euler, ¿correcto? Y aquí la parte imaginaria pues sería cada uno de esos mismos términos de arriba, pero con seno, y obviamente pues A6 no va a tener como tal una expresión imaginaria, ¿correcto? Entonces por eso aquí colocamos 0. Fíjense que sencillamente usted, como ya tiene estas dos ecuaciones, usted podría decir que de la parte imaginaria usted podría encontrar teta 1, 3 porque es una incógnita, teta 1, 3. Y fíjense que usted de esta ecuación de imaginaria usted conoce a 4, conoce este ángulo, conoce a 8, conoce este ángulo, conoce a 2, el ángulo lo conoce, a 7 conoce los ángulos, solamente desconoce 1, 3. Entonces fácilmente lo que podemos utilizar es la coseno, seno a la menos 1, despejamos, ¿sí? Despejamos aquí, nos queda A8, más el A2, más el A7, menos el A4 y obviamente dividido entre A3, sacamos seno a la menos 1 y más teta 1, 6. Entonces, miren, todos esos términos los conozco,
¿Puedo encontrar cuánto es el ángulo de teta 1, 3? Lo puedo encontrar. Ya con el ángulo de teta 1, 3, fácilmente me puedo ir a la ecuación de la parte real. Ya tengo A3, ya tengo teta 1, 3, ya conozco los demás componentes, los ángulos de A8, conozco A7, teta 7, 1, 6, conozco A2, teta 1, 2, 1, 6, solamente desconozco A6, que A6 sería el que me pedían acá, que es el vector CD. Entonces miren que ya yo podría despejar de la parte real el valor de cuánto sería A6, ¿correcto? No olvidemos eso, ¿listo? Acá de pronto no dibujamos la otra trayectoria cuando desconectábamos en C, que decíamos que si desconecto en C, yo podría decir que este es mi punto inicial, este sería mi punto final, voy desde B sub 0 hasta B, voy de B hasta C, como desconecté en C, pues fíjense que podría trazar otro vector que sería B sub 0, C sub 0, ¿sí? Si yo lo trazo, pues voy a trazarlo aquí, ojalá nos quede como algo respetable. Este sería mi vector P sub 0C, y de C sub 0C pues trazaría el otro vector, ¿sí? Y aquí miren que me quedaría, esta sería mi trayectoria inferior y esta acá podría llamarla mi trayectoria superior. Y aquí tendría otra ecuación de cierre. Recordemos también este caso, ¿sí? Y solamente para este ejercicio de acá, si ustedes observan la configuración que tenemos y las exposiciones que ustedes realizaron, este podría considerar un mecanismo de retorno rápido, ¿correcto? Y inicialmente lo que podríamos hacer es plantear las ecuaciones de cierre si desconectamos en A y si desconectamos en C. Esto lo vamos a hacer solamente porque recordemos, miremos otra vez la parte de ecuación de cierre y la álgebra compleja, y ya usted pues, podría aplicar los casos que ahorita analizamos en los ejercicios. Si yo desconecto en A, me dice que desconecte en A. Entonces miren que cuando yo desconecto en A, ¿qué trayectorias podría pasar? Yo podría decir que este sería mi punto inicial, y este podría ser sería mi punto inicial, y este podría ser mi punto final, ¿sí? Entonces fíjense que cuando usted, siempre que comience como tal a realizar su análisis, pues defina su punto inicial y defina su punto final, ¿correcto? Para que no vaya a cometer ningún error. Si desconectamos entonces en A, decíamos que desconectamos en A, ¿sí? Entonces digamos que yo podría decir que puedo tomar mi punto inicial acá o puedo tomar mi punto inicial acá, no hay problema, y puedo decir que este es mi punto final donde voy a desconectar. Entonces que pues digamos que A sub 0, como siempre lo hemos tomado, A sub 0 va a ser nuestro punto inicial. Si este es nuestro punto inicial, yo podría trazar un vector desde A sub 0 a, sería mi punto de desconexión. Yo podría trazar otro vector que podría ser A sub 0, B sub 0, como estamos viendo acá más o menos, que hay medio recto, B sub 0B, desde acá hasta acá, tenemos nuestro otro vector que sería B sub 0B, y BA, que sería aquí nuestro otro vector, hasta el punto de desconexión, ¿sí? Punto inicial, punto final, ¿correcto? Y todas las direcciones pues, van hacia el punto de desconexión y tendríamos como tal aquí nuestra trayectoria, nuestra ecuación de cierre, nuestro lazo cerrado, por decirlo así, ¿correcto? Y ahora si desconectamos en C, que desconectamos aquí en C, si nosotros llegamos y desconectamos en C, pues ¿cómo nos quedaría el caso? Lo mismo, entonces punto inicial, pues conectamos ahora aquí fue en C, nos queda A sub 0C, punto inicial, punto final. Entonces yo podría decir, perdón, en este acá, uy, ese vector quedó extraño, quedó como muy extraño, pues acá es como difícil hacerlo, pero vamos a intentar que quede un poquito más decente. A ver, ahí más o menos decente quedó nuestro vector de A sub 0C, punto inicial, punto final. Ahora me puedo ir A sub 0, B sub 0, claro, voy por aquí, A sub 0, B sub 0, de B sub 0 me voy hasta B, ¿sí? De B sub 0 me voy hasta B, y de B me voy hasta C, de B me voy hasta C, ¿correcto? ¿Sí? Miren que yo puedo ir de B hasta C, claro, porque mira aquí me está diciendo que yo conozco esa magnitud, de B a C es igual a 4. Y miren que yo tendría mi trayectoria, aquí una trayectoria, si la ven acá, la voy siguiendo con el punto,
hasta el punto de desconexión, y mi otra trayectoria. Yo puedo decir que la trayectoria de A sub 0 sería nuestra trayectoria superior, y la trayectoria de A sub 0 pues por acá abajo sería nuestra trayectoria inferior, ¿correcto? Nuestra trayectoria inferior. Entonces fíjense que usted aquí ya podría decir que ¿cómo le quedaría su ecuación de cierre? Si su ecuación de cierre es desconecto acá, pues le quedaría, por ejemplo, que A sub 0A va a ser igual a ¿quién? A sub 0, B sub 0, más B sub 0B, más BA. Lo podría hacer. Usted ya en sus apuntes copie completo. Y con esa ecuación de cierre plantee como tal la expresión en álgebra compleja. Y lo mismo para este. Pues como desconectamos en C, nos quedaría que la trayectoria superior sería A sub 0C es igual a la trayectoria inferior, que sería A sub 0B más B sub 0B más BC. ¿Listo? Entonces, sería nuestra ecuación de cierre, y con esa ecuación de cierre pues hacemos la expresión en la álgebra compleja. Pregunta, entonces, tipo, ¿yo puedo trazar A sub 0, B sub 0? Sí, lo puedo trazar A sub 0, B sub 0, porque fíjense que conozco la coordenada A1 y conozco la coordenada C1. Entonces conozco su componente imaginaria y conozco su componente real, ¿correcto? Entonces sí puedo trazar esto. Correcto. Pregunta, ¿puedo trazar, por ejemplo, A sub 0C? Este vector que tenemos de A sub 0C, claro, porque me conozco su coordenada imaginaria y conozco su coordenada real, ¿correcto? Entonces, sí serían como tal trayectorias válidas que nos permitiría como tal analizar la posición de los mecanismos, ¿listo? Entonces, siempre siga ese paso a paso. Primero, usted lo que va a identificar en su mecanismo va a ser su punto inicial, su punto final, ¿listo? Segundo, usted lo que va a trazar van a ser sus trayectorias, siempre y cuando usted conozca la magnitud, o dirección de ese vector, para que cuando usted plantee la ecuación de cierre según el caso, pues pueda obtener una solución válida. Entonces plantea su arreglo vectorial, con el arreglo vectorial pues plantea su ecuación de cierre, ¿sí? Como lo hacemos en los ejercicios de los casos. Con esa ecuación de cierre, llévela a la expresión compleja, ¿listo? Y con esa expresión compleja ya usted identifica cuál es el caso de análisis de posición, sigue el paso a paso que estamos haciendo con los 3 ejercicios anteriores y obtiene su solución para la posición.